vamos a hablar del efecto Doppler. Para ello vamos a trabajar con el siguiente ejercicio. Se nos indica que un coche inicialmente en reposo enciende una sirena y una persona la escucha a lo lejos. La sirena suena a una frecuencia de 587,33 Hz, que corresponde al tono musical Re. Entonces, el vehículo empieza a moverse y alcanza una velocidad de 120 km por hora, mientras se dirige hacia el lugar donde está la persona que escucha la sirena. Entonces tenemos una situación de la siguiente forma. Aquí está un dibujito para poder entender un poquito la situación que está ocurriendo. En la letra A nos preguntan por lo siguiente: ¿cuál es la longitud de onda del tono de la sirena? Aquí tenemos la representación como la sirena va saliendo en círculos concéntricos cuando está estacionada este vehículo de emergencia. Ahora tenemos lo siguiente. Para la letra A vamos a calcular de la siguiente forma. Primero, para hacer el cálculo de la longitud de onda de la sirena, tenemos que recordar que la fórmula para relacionar la velocidad de la onda, la longitud de onda y la frecuencia es la siguiente. Yo tengo que la velocidad va a ser igual a la longitud de onda por la frecuencia de la sirena. Entonces voy a tener aquí que considerar que la velocidad va a ser la velocidad del sonido, porque tenemos un sonido que se está emitiendo en el aire. Entonces voy a tener S, que va a representar la velocidad del sonido, igual a la longitud de onda en reposo por la frecuencia. Entonces, como me preguntan por la longitud de onda en reposo, voy a despejar y tengo que la longitud de onda en reposo va a ser la velocidad del sonido dividido en la frecuencia. La velocidad del sonido yo sé que es 344 metros en segundo, y tenemos que la frecuencia que la dan en Hertz, que es 587,33 Hz. Esto, un recordatorio que Hertz, lo voy a escribir aquí arribita, es igual a 1 partido por segundo. Entonces, al hacer el cálculo acá, me queda lo siguiente: 344 dividido en 587,33 me da 0,5857, lo cual podemos aproximar a 0,59 metros. Y esa va a ser la longitud de nuestra onda. La letra B es mucho más rápida, pues aquí nos mencionan lo siguiente. Cuando el vehículo está en reposo, ¿qué longitud de onda escucha la persona? Aquí podemos darnos cuenta que como la longitud de onda la onda va avanzando de una parte estacionada, va a escuchar la misma longitud de onda que nosotros calculamos. Por lo tanto, la respuesta es la longitud de onda de 0,59 metros. Y esa es la longitud de onda que escucha. Letra C. En la letra C nos preguntan: cuando el vehículo alcanza la velocidad de 120 km por hora, ¿en qué longitud de onda escucha el sonido de la sirena la persona en cuestión? Aquí tenemos lo siguiente. Tenemos que recordar que para poder hacer este cálculo tenemos que ver la relación que hay entre la velocidad que va a llevar la onda, la velocidad del sonido, y tenemos acá el delta de longitud dividido en la longitud de onda inicial. El delta de longitud es lo mismo que escribir una longitud final menos la longitud inicial. Y tenemos lo siguiente. Esto yo lo voy a escribir como velocidad del móvil dividido en la velocidad del sonido va a ser igual a la longitud final menos la longitud inicial, y esto va a ir dividido en la longitud inicial. Ahora, si yo voy a despejar, me va a quedar la longitud inicial por la velocidad dividida en la velocidad del sonido. Esto va a ser longitud final menos longitud inicial. Esto me va a quedar como que la longitud final, que es la que yo tengo aquí, si yo paso el término menos longitud inicial al otro lado, pasa sumando. Es decir, que me va a quedar longitud inicial más longitud inicial por velocidad y sonido. Ahora, aquí hay que tener un cuidado, porque voy a escribir la longitud final acá por comodidad. Si yo factorizo acá, me va a quedar 1 más la velocidad que lleva el móvil es la velocidad del sonido. Pero aquí, como yo me estoy acercando al observador, aquí yo tengo que cambiar por un menos.
Ya tengo que hacer esa diferencia. Entonces voy a borrar el signo más. Borré todo. Voy a borrar el signo más y me voy a quedar con el menos que está ahí. ¿Ya? Se cambia, lo voy a dejar anotado acá. Se cambia a menos porque nos acercamos al observador. ¿Ya? Observador se refiere a una referencia, ¿ya? No es que vamos a ver la onda, sino que vamos a escucharla, sería como el oyente en este caso. Pero se entiende. Ahora, si nosotros hacemos el cálculo, es solamente reemplazar los datos que ya tenemos. La longitud de onda observada es de 0,59 metros. Aquí nos va a quedar 1 menos la velocidad que nosotros llevamos. Y aquí otro cuidado, porque resulta, lo voy a escribir aquí arriba, que nos dicen que la velocidad es de 120 kilómetros en hora. ¿Ya? Entonces tenemos que hacer el cambio al sistema internacional. Es decir, vamos a colocar 120. Aquí tenemos que 1 kilómetro son 1000 metros. Y tenemos que 1 hora son 3600 segundos. Eso quiere decir que aquí el resultado no va a quedar de la siguiente manera: 120 por 1000 dividido en 3600 nos queda 33,33333. Entonces vamos a ponerlo aquí como 33,33 y esto nos va a quedar como metros en segundos. Y ahora sí, este resultado lo vamos a colocar acá. Vamos a colocar el 33,33 metros partido por segundo y vamos a agregar acá la velocidad del sonido, que era 344 metros partido por segundo. Ahora que tenemos esto, podemos proceder al cálculo. Tenemos que la longitud de onda final va a ser la siguiente. Tenemos 33,33 dividido en 344, 1 menos lo que obtuvimos, y eso lo multiplicamos por 0,59 y nos queda 0,53. Entonces vamos a colocar aquí que esto va a ser 0,53 metros. Y esa va a ser nuestra longitud de onda final. Para el ejercicio D tenemos lo siguiente. Tenemos el ejercicio D, dice: el vehículo pasa por el lugar donde está la persona y después se aleja de ella a 120 km por hora. ¿En qué longitud de onda escucha la sirena? Ya, ahora es lo mismo que el cálculo que nosotros hicimos aquí. Lo voy a marcar con naranjo, ese cálculo que está ahí, pero con signo más. Entonces voy a tener que la longitud de onda final va a ser igual longitud de onda inicial 1 más los mismos valores que teníamos. Eso quiere decir que esto me va a quedar longitud de onda final igual 0,59 metros, factor de 1 más 33,33 dividido en 344. Esto no es necesario ponerle la unidad porque aquí vemos que esto se simplifica y nos va a quedar lo siguiente. Hagamos el cálculo. Tenemos que la longitud de onda final va a ser igual a 0, sumemos primero, tenemos 33,33 dividido en 344 más 1 por 0,59 y nos queda 0,6471 y podemos aproximarlo a 0,65 metros. Y esa va a ser nuestra longitud de onda final. Y es la longitud de onda que va a medir la persona al momento de que este vehículo pase ya y se empieza a alejar.